Tú decidiste traicionarme. Ahora tu hija pagará las consecuencias. Estas fueron las palabras del Chapo luego de hacerse con el secuestro de la hija del Mayo Zambada. ¿Pero por qué hizo esto el Chapo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El secuestro de la hija del Mayo Zambada fue un movimiento calculado por parte del Chapo, que quería mandar un mensaje claro a su ex socio. El poder que él había construido seguía en pie, y nadie estaba a salvo. El Mayo, aunque un hombre de carácter fuerte, había comenzado a tomar decisiones que el Chapo consideraba como desafiantes. Los informes indicaban que el Mayo estaba tomando un papel más prominente en la administración del cártel, además de haber demostrado una creciente independencia que irritaba a Guzmán. Por ello, el Chapo comenzó a tramar el secuestro, una forma de mostrarle al Mayo que no podía olvidarse de él ni de las reglas del imperio que una vez compartieron. El plan fue ejecutado con la precisión de un reloj suizo. A pesar de las estrictas medidas de seguridad en el penal, el Chapo logró enviar instrucciones a su gente. Utilizando sobornos y canales ocultos, logró que sus hombres orquestaran el secuestro de la hija del Mayo Zambada, una joven que, aunque no estaba directamente involucrada en el narcotráfico, era un símbolo de la influencia del Mayo dentro del cártel. El secuestro tuvo lugar en la Ciudad de México, cuando la hija del Mayo fue secuestrada de manera tan eficiente que por un tiempo ni la policía ni las autoridades pudieron identificar rápidamente a los responsables. El Chapo había demostrado una vez más que nada lo detenía, ni siquiera los muros de la prisión. El Mayo, devastado por la noticia del secuestro, inmediatamente comenzó a buscar soluciones. Sabía que no estaba tratando con cualquiera, sino con el Chapo Guzmán, un hombre capaz de manipular situaciones a su favor desde cualquier lugar. Las autoridades comenzaron a investigar, pero era evidente que el secuestro estaba relacionado con el narcotráfico, y específicamente con el Chapo. Mientras tanto, el Chapo aprovechaba su posición para exigir ciertas concesiones al Mayo, y a cambio de liberar a su hija. Las conversaciones entre ambos fueron intensas. Aunque el Mayo Zambada era un hombre conocido por su calma y su capacidad para negociar, el secuestro de su hija lo puso en una situación extremadamente vulnerable. Las opciones del Mayo eran limitadas: ceder a las demandas del Chapo o arriesgarse a perder a su hija de manera irreversible. Aunque el Mayo había logrado mantenerse fuera del radar durante años, el secuestro dejó claro que la situación había cambiado. El Chapo, por su parte, no estaba interesado solo en un rescate financiero o en un simple intercambio de bienes. Lo que realmente buscaba era reafirmar su control sobre el cártel de Sinaloa y asegurarse de que el Mayo no pudiera actuar de manera independiente. El secuestro era, en muchos sentidos, una táctica de dominación. Guzmán quería demostrar que, aunque estuviera tras las rejas, seguía siendo el hombre al mando. La hija del Mayo no era solo una persona a quien secuestrar, sino una herramienta para lograr una mayor influencia y control dentro del cártel. Además, al mantenerla bajo su poder, el Chapo obligaba al Mayo a negociar y someterse a su voluntad, sabiendo que no tendría otra opción. El plan del Mayo Zambada. Lo primero que hizo fue recurrir a una de las tácticas que siempre había sido efectiva: la infiltración. En lugar de recurrir a métodos violentos o confrontativos de inmediato, el Mayo empezó a movilizarse a través de su propia red de informantes y contactos dentro del cártel de Sinaloa. Sabía que la estructura del cártel estaba fracturada, con facciones que aún le eran leales y que, aunque no estaban dispuestas a enfrentarse al Chapo directamente, podrían ayudar a obtener información crucial. Se contactó con aquellos dentro de su círculo de confianza, personas que aún le debían favores y que le ayudarían a colocar piezas clave en el terreno. El Mayo también sabía que no podía depender únicamente de los sicarios que trabajaban directamente para él. Necesitaba conocer los movimientos dentro del círculo íntimo del Chapo, los hombres que tenían acceso a su prisión y que seguían bajo su control. El Mayo se concentró en desestabilizar la red del Chapo, buscando cualquier punto débil que pudiera aprovechar. Durante estos días trabajó incansablemente en lo que parecía una batalla de desgaste. Se puso en contacto con otros grupos y organizaciones que, aunque no estaban directamente involucrados en el cártel de Sinaloa, tenían intereses contrapuestos con el Chapo y podrían verse beneficiados por su caída. El Mayo se mostró astuto y calculador, sabiendo que el Chapo había creado una imagen de invulnerabilidad, pero ahora esa imagen podía ser explotada. Los primeros pasos fueron discretos, sembrando dudas dentro de los círculos cercanos de El Chapo.
donde se habló de la posibilidad de un rescate o de una jugada más grande. El Mayo no solo quería recuperar a su hija, quería enviar un mensaje de que no había sido derrotado. A medida que las tensiones aumentaban, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Durante este tiempo, uno de los contactos del Mayo en el gobierno local, un funcionario corrupto con acceso a las fuerzas de seguridad, comenzó a facilitarle información sobre los movimientos del Chapo. Además, el Mayo usó sus conexiones para reforzar la seguridad de su hija, asegurándose de que estuviera en un lugar seguro y fuera de la vista del ojo público. Mientras tanto, los sicarios del Chapo, que tenían contacto con su hija, empezaron a estar más relajados, confiados de que el Mayo no tendría el poder de realizar un contraataque real. El siguiente movimiento del Mayo fue un golpe de efecto. Tras algunos días de incertidumbre, envió a uno de sus hombres más leales, un hombre conocido por su destreza para infiltrarse en lugares bien protegidos, para crear una distracción dentro del propio cártel de Sinaloa. La operación fue rápida y sutil, pero su propósito era claro: sembrar caos en el círculo cercano a El Chapo. Para ello, el Mayo logró que uno de sus informantes, que había estado trabajando dentro de la prisión de máxima seguridad donde el Chapo estaba recluido, sacara información crucial. El plan era infiltrarse en las redes internas del Chapo, sin que él sospechara que alguien dentro de su círculo de confianza estaba jugando para ambos lados. En cuanto se supo que el Chapo estaba involucrado en un posible rescate de su hija, las redes del Mayo se encargaron de hacerle llegar un mensaje claro: él no sería el único que podía mover piezas en este juego. Sin querer, el Chapo había mostrado vulnerabilidades, y la operación que el Mayo había planeado comenzó a tomar forma. Era una táctica de desgaste mental, donde cada vez más personas dentro de su red de contactos, incluidas las fuerzas de seguridad, comenzaron a jugar con la idea de que el control del Chapo ya no era tan firme como parecía. Finalmente, la noche que el Mayo había esperado llegó. Utilizando su red de infiltrados y sus conexiones con personas dentro del sistema penitenciario, organizó una operación para liberar a su hija. La historia del Mayo Zambada y el Chapo. Ambos hombres en su momento fueron socios y aliados cercanos, pero a lo largo de los años sus caminos se separaron de manera dramática, convirtiéndolos en enemigos acérrimos. El Chapo, conocido por su astucia y capacidad para escapar de las autoridades, y el Mayo, más discreto y calculador, compartieron una relación de respeto y mutua necesidad durante años. Pero a medida que la lucha por el poder y el control del cártel de Sinaloa se intensificaba, las tensiones entre ellos crecieron hasta llegar a un punto de no retorno. La traición del Mayo Zambada, que terminó en la captura del Chapo Guzmán, marcó el fin de una alianza que había sido fundamental para el dominio del narcotráfico en México y más allá. El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, nació en la Sierra de Sinaloa y desde temprana edad mostró habilidades que lo llevarían a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. A lo largo de su vida, el Chapo fue un hombre que construyó su imperio con astucia, violencia y el uso del miedo. Su ascenso dentro del mundo del narcotráfico comenzó en los años 80, cuando se unió al cártel de Sinaloa, que en ese entonces estaba dirigido por el legendario narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Durante este periodo, Guzmán aprendió los secretos del tráfico de drogas y el poder en la sombra. Sin embargo, lo que realmente lo catapultó al poder fue su capacidad para operar de manera discreta y al mismo tiempo su habilidad para construir alianzas estratégicas, tanto con otros cárteles como con figuras del gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, Ismael El Mayo Zambada, otro de los pesos pesados del narcotráfico en México, tenía una forma de operar distinta. Zambada era más reservado que el Chapo y siempre mantuvo un perfil bajo, prefiriendo trabajar en las sombras y dejando que otros hicieran el trabajo sucio. Mientras que el Chapo construía su imperio con una mezcla de audacia y violencia, el Mayo optaba por una estrategia más silenciosa pero igualmente efectiva. Zambada y Guzmán comenzaron a trabajar juntos en la década de los 90, cuando ambos se dieron cuenta de que el cártel de Sinaloa sería mucho más fuerte si unían fuerzas. Fue en este momento cuando ambos se convirtieron en socios clave dentro de la organización. La relación entre el Chapo y el Mayo Zambada comenzó de una manera pragmática. Juntos se consolidaron como los hombres más poderosos de Sinaloa, dominando las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. La alianza que formaron les permitió expandir sus operaciones, multiplicar sus ganancias y, lo que es más importante, asegurarse de que pudieran enfrentarse a las otras organizaciones delictivas que competían por el control del territorio.
Su sociedad fue vista como una de las más sólidas en el mundo del narcotráfico, uniendo sus fortalezas y capacidades para controlar grandes sectores del mercado de las drogas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las tensiones entre ambos comenzaron a emerger. El Chapo, conocido por su ambición desmedida, comenzó a sentir que su poder y su influencia superaban los límites del Mayo Zambada. Mientras que el Mayo siempre prefirió mantenerse en las sombras, el Chapo quería una visibilidad mayor, buscando constantemente el control absoluto del cártel. Los rumores de disputas internas comenzaron a circular, aunque hasta ese momento ninguno de los dos se atrevió a confrontar abiertamente al otro. Una de las primeras señales de que algo estaba cambiando en la relación entre los dos socios fue el hecho de que Guzmán comenzó a tomar decisiones importantes sin consultar al Mayo. Por ejemplo, durante la década del 2000, el Chapo inició una serie de movimientos en el extranjero, particularmente en Sudamérica, donde extendió sus redes de distribución de cocaína sin la participación directa del Mayo. Zambada, por su parte, se mostró reacio a esta expansión y prefirió centrarse en mantener el control sobre las operaciones tradicionales, sin arriesgarse a involucrarse en mercados que no conocía bien. Este desacuerdo sobre cómo manejar el negocio fue uno de los primeros factores que comenzó a dividirlos. A lo largo de los años, el Chapo y el Mayo se distanciaron cada vez más. Aunque seguían siendo socios en el papel, su relación de amistad y respeto mutuo se desvaneció poco a poco. La violencia entre facciones dentro del cártel de Sinaloa también aumentó, y ambos líderes comenzaron a hacer movimientos más agresivos para asegurar su control sobre el cártel. Los hombres del Chapo y los del Mayo empezaron a enfrentarse en el terreno, lo que resultó en una escalada de violencia que se tradujo en varias muertes dentro de la organización. Esto dejó claro que la relación entre ellos ya no era la de socios, sino la de dos hombres que competían por el mismo poder. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Chapo Guzmán fue arrestado en 2016, pero logró escapar de prisión en una de las fugas más audaces de la historia del narcotráfico. En ese momento, la relación con el Mayo Zambada estaba rota. La acusación de que el Mayo Zambada podría haber jugado un papel en la captura del Chapo comenzó a circular rápidamente. Aunque no existía evidencia concreta, las especulaciones crecieron cuando se descubrió que Zambada había tenido acceso a información privilegiada y estaba en contacto con ciertos agentes de la policía. El clímax de su enemistad llegó cuando en 2017 el Chapo fue capturado nuevamente. Esta vez la situación era diferente. Durante su tiempo prófugo, Guzmán había comenzado a hacer movimientos para reorganizar su cártel y fortalecer su posición, pero se vio superado por la astucia del Mayo. Se decía que Zambada había utilizado su red de contactos en las fuerzas de seguridad y dentro del gobierno mexicano para dar información sobre el paradero del Chapo. Esta traición, aunque nunca confirmada oficialmente, fue suficiente para que el Chapo y el Mayo Zambada se convirtieran en enemigos irreconciliables. Las versiones varían, pero algunos informes sugieren que Zambada, con el objetivo de mantener su dominio dentro del cártel de Sinaloa, decidió traicionar a Guzmán y entregarlo a las autoridades. La información filtrada, aparentemente proveniente de fuentes cercanas al Mayo, fue crucial para la captura del Chapo, quien en ese momento se encontraba en un complejo escondido en las montañas de Sinaloa. Cuando las fuerzas de seguridad mexicanas llegaron al lugar, lo encontraron sin oportunidad de escapar. La traición del Mayo fue un golpe devastador para el Chapo, quien, aunque siempre se mostró confiado en su poder, había subestimado las maniobras de su antiguo socio. La captura del Chapo puso fin a una era de control absoluto del narcotráfico por parte de los dos hombres. Sin embargo, a pesar de su captura, el Mayo Zambada continuó manteniendo su poder en gran parte porque, a diferencia del Chapo, nunca buscó la notoriedad. Zambada se mantuvo en las sombras, operando con el mismo sigilo que lo caracterizó durante toda su carrera. El comienzo del infierno del Chapo Guzmán. El sistema penitenciario estadounidense no estaba dispuesto a darle ningún tipo de trato especial. Había sido uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, responsable de miles de muertes, millones de dólares en drogas y de un sinnúmero de operaciones delictivas a gran escala. A pesar de su combate, en ese momento el Chapo se convirtió en solo un número, el 10.980-062, que sería parte de la rutina diaria en la prisión de máxima seguridad en ADX Florence, en Colorado. Al principio, Guzmán intentó mantener su actitud de líder, esta que lo había caracterizado durante años al frente del cártel de Sinaloa.
con la esperanza de que a pesar de las rejas, pudiera encontrar alguna forma de mantener su control sobre sus antiguos socios. Pero pronto se dio cuenta de que el juego había cambiado. En las primeras semanas recibió constantes recordatorios de que en esa prisión no había cabida para los hombres como él. En cada paso, cada movimiento que hacía, era observado meticulosamente por los guardias. Aunque no podía ver sus rostros, sentía sus miradas penetrantes. Nadie en esa prisión se atrevía a permitir que el Chapo fuera tratado como una figura de poder. Lo primero que comenzó a experimentar fue el aislamiento, aunque al principio se encontraba en una celda que permitía cierta comunicación con el mundo exterior. A medida que pasaba el tiempo, sus condiciones empeoraron. La celda estaba diseñada para despojarlos de toda identidad, con paredes de concreto gris y una ventana pequeña por la que apenas podía ver el cielo. Los guardias no le daban tiempo para hablar, y lo poco que podía hacer era escribir o pensar. Las visitas a su abogado se volvían cada vez más limitadas. No solo estaba condenado por sus crímenes, sino que la seguridad se había reforzado debido a su estatus. Sus intentos por comunicarse con sus antiguos aliados o incluso por recibir noticias de su familia fueron cada vez más difíciles. Pronto las torturas psicológicas comenzaron a acumularse. Durante los primeros meses el Chapo intentó mantenerse fuerte, pero la soledad comenzó a minar su resistencia. La prisión no solo estaba llena de hombres peligrosos, sino también de una vigilancia implacable. Los guardias, conscientes de la relevancia del prisionero, decidieron que una de las mejores maneras de controlarlo era privarlo de lo que más necesitaba: su dignidad. Uno de los castigos más severos que sufrió fue la privación de alimentos. En principio le daban las mismas raciones que los demás prisioneros, pero pronto empezaron a reducir la cantidad de comida que le daban. La dieta que antes había sido parte de su vida de lujo se convirtió en una de miseria. En un intento por desmoralizarlo aún más, le proporcionaron raciones mínimas de comida que solo le dejaban lo esencial para sobrevivir, pero nunca lo suficiente como para satisfacer su hambre. De vez en cuando le ofrecían algo de agua, pero las porciones de comida se hacían cada vez más escasas. Este castigo no solo lo debilitaba físicamente, sino que lo humillaba, un recordatorio constante de que no era más que otro prisionero. El Chapo intentó resistir las privaciones, pero su cuerpo comenzó a resentir la falta de alimentos. Estaba perdiendo peso rápidamente, y su salud se veía afectada por la constante malnutrición. Cada día se despertaba con dolores y la sensación de que el hambre lo devoraba por dentro. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo en su momento, ahora era solo un prisionero cuya existencia dependía de la decisión de los guardias. Pero los castigos no se limitaban solo a comida. En ocasiones los guardias le aplicaban sanciones más directas. Cuando intentaba hablar demasiado con otros prisioneros o cuando demostraba algún signo de resistencia, los agentes lo sometían a lo que se conoce como restricciones de movimiento. Lo llevaban a celdas de aislamiento aún más severas, donde no podía hacer nada más que pensar en su situación, lo que lo hundía más en la desesperación. Los pocos contactos con el mundo exterior se vieron reducidos a casi nada, y su vida social se redujo a las paredes de su celda y las amenazas constantes de los oficiales que le recordaban que estaba allí para purgar todo lo que había hecho. Lo peor de todo era la constante presión psicológica. El Chapo había estado acostumbrado a comandar a su gente, a dar órdenes y a recibir respeto. Sin embargo, dentro de esas paredes su autoridad no significaba nada. Sus rivales, sus enemigos, su propio círculo de aliados se deshacían de él con el mismo desdén con el que se deshacían de cualquier prisionero. En su mente su poder ya no existía y la angustia era palpable. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.